Eskerrik Eguerdión, en primer lugar, agradecer la invitación del Departamento. Yo vengo del Departamento de Justicia y esto no es que quiera marcar límites, es que tiene importancia en lo que voy a contar después. El título es un título spoiler porque dice, bueno, vamos hacia un estatuto de las víctimas dentro y fuera del proceso penal. Es decir, esto es a lo que tenemos que llegar. Y dando vueltas a cómo explicar lo que hoy me trae aquí. Obviamente, después de José Pérez Tirado, o prendo fuego a un piano, o no tiene mucho sentido. Bueno, pero me acordaba, la primera vez que coincidí con Rosa, vino Rosa al Servicio de Asistencia a la Víctima y nos dijo, ¿y vosotros qué podéis hacer por un accidentado? Y pues lo mismo que con todas las víctimas. En principio, lo mismo que con todas las víctimas, pero con las peculiaridades propias de lo que es un accidente de tráfico. Luego me he dado cuenta que no era así, que hay que hacer mucho más. Pero bueno, obviamente partíamos de que cualquier accidente, siempre que estuviera judicializado. Pero claro, hoy hemos visto que más de la tercera parte de los procedimientos, solo la tercera parte de los procedimientos llevan un componente penal. Y el otro 60 y tantos por ciento, 67% me parece que era, bueno, pues se quedarían fuera, ¿no? Esa es la reflexión. Por eso vamos a hacer un estatuto de la víctima. Pero ¿dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos? Venimos del... Bueno, yo había marcado que iba a ser una ruta histórica, práctica. El estudio sobre las víctimas viene de mediados del siglo XX, o sea, no penséis que, así como el derecho penal viene desde el derecho penal moderno, tal y como le conocemos, que deriva de la Revolución Francesa de 1789 y años posteriores partiendo contra el Estado absolutista, pero con anterioridad que había, ¿no? La víctima le defendía a su grupo y como mucho, pues si tenías a alguien que te defendiera, iba y se cascaba con el grupo contrario y ya estaba. De hecho, cuando decimos que la ley del talión es una regla de proporcionalidad, donde tu grupo no podía causar más daño que el que te había causado, que si te habían sacado un ojo no podían sacar más que un ojo, y si te habían sacado un diente no podían sacar más que un diente, eso la verdad es que nos suele poner nerviosos cuando estamos pensándolo desde el día de hoy, desde el 2016. Pero bueno, eso poco a poco lo que va haciendo el Estado se va quedando con la potestad de sancionar, lo que se llama el jus puniendi, y llegamos al Estado absolutista donde el señor, el rey era dueño de todo y decidía en cada momento. Los que tengáis familia en Oñate o hayáis estado en Oñate habréis visto que es típico la rana como símbolo de la ciudad, y es que dicen que, cuenta una de las leyendas, que es que el señor de vez en cuando decía que hoy tenéis que venir por los cuadros blancos y tenéis que venir por los cuadros negros del damero que había en el palacio, ¿no? Bueno, pues eso contra eso surge la Revolución Francesa, el Estado moderno, tal. Y, vale, bien, bueno, esto ya lo hemos pasado. En la ruta práctica, eso, llegamos a la mitad del siglo XX, con todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial, y tenemos por primera vez una Declaración Universal de Derechos Humanos, año 48. Luego viene la Unión Europea y va creando su normativa. Bueno, es importante ahí que tengáis en cuenta, se ha comentado esta mañana en varias ocasiones, incluso ahí los teóricos lo llaman la primavera del 2015, la primavera legislativa del 2015, por cuanto supuso una revolución jurídica en todo el ordenamiento jurídico español y autonómico también. Pero no era solo una cuestión que viniera del Parlamento central, del Estado, sino que venía derivado de este programa de Estocolmo, que ha ido marcando las líneas de actuación de la Unión Europea para los próximos años. En principio, con una normativa concurrente, que son las directivas, y luego con el tiempo llegaremos a una normativa exclusiva de la Unión Europea, que son los reglamentos. De momento tenemos directivas. En el 2012 hay una directiva sobre víctimas que sustituye a una decisión marco que era del 2001 y que tiene su traslado en la legislación patria en la Ley 4 del 2005, también conocida como Estatuto de la Víctima. Bien, pero es que la oficina nuestra, la oficina de atención a la víctima, está funcionando en Bilbao desde el año 1991. ¿Qué quiere decir? Que hemos estado 23 años largos, casi 24 años, que ahora hacemos 25 en septiembre, hemos estado sin legislación. No, la protección a las víctimas de alguna manera ya venía recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, venía recogida en otros muchos sitios. Pero a partir de octubre del año pasado ya tenemos un cuerpo que sirve al ciudadano, que sirve a la ciudadana para poder acudir y decir, estos son mis derechos que vienen en esta ley y quiero ejercerlos. Perdón, en la 4/2015.
Vale. Sí, pero es que, y aquí es donde ya viene la pregunta terrible. Y lo decía esta mañana Judith, dice, es que solo son accidentes, si son accidentes, bueno, Judith y más ponentes, si son accidentes, no existe un componente humano, ha sido accidental. Y de hecho eso es una pelea que en alguna ocasión hemos tenido Rosa y yo, diciendo, si es un accidente, no, tiene que haber un acto, para que esté judicializado desde el punto de vista penal, tiene que haber un autor, tiene que haber una voluntad. Dice, bueno, pero es que el estatuto, esa ley que me estás diciendo ahí, el estatuto de la víctima del delito, la ley 4/2015, solo me habla de la víctima del delito. Y entonces, si no hay delito, ya no puedes intervenir. Pues en abstracto sería así. Por eso decía que el título era un poco spoiler, porque es hacia dónde vamos. De hecho, en toda la redacción de la directiva del 2012, de la ley del 2015, en algún momento se ha perdido la idea esa de que hay que proteger a la víctima dentro y fuera del procedimiento penal, porque las necesidades de la víctima no se agotan en el procedimiento penal, porque el procedimiento penal lo que está dando salida, lo que está dando respuesta, es a esa autoridad, a ese jus puniendi, a ese derecho de castigar que viene de la Revolución Francesa, que se ha quedado el Estado y que no nos permite la venganza privada. Bien, entonces la intervención del Estado es solo para dar salida a esa actividad. Ya. ¿Y mis necesidades? Y mis necesidades pues quedan fuera, y un poco lo que decía José. Dice, claro, y si todo el sistema que se había montado en torno a la protección de estas necesidades de la víctima, que se canalizaban por el procedimiento penal, por el procedimiento de juicio de faltas, por el procedimiento, o eso que nos comentaba otro de los ponentes, en los últimos 20 años hemos visto cómo ha ido desapareciendo, hasta que prácticamente en el procedimiento penal no queda nada. Ya, ¿y mis necesidades? ¿Y mis necesidades cómo se cubren? Bueno, pues entonces es ahí donde empezamos a dar piruetas, empiezan a dar piruetas los propios departamentos, el de Justicia y el de Interior, para colaborar, y ya desde hace unos años, concretando aquella pregunta que en un día, una mañana de Semana Santa, yo creo que era, en Semana de Pascua, que apareció Rosa por allí y nos dice, ¿y qué podéis hacer por mí? Pues esto, ¿y se puede hacer más? Por supuesto, pero si yo me ciño a lo que dice el texto de la ley, nos queda muy limitado. Vamos a las víctimas vulnerables, como nos comentaba también el ponente anterior, vamos a otra serie de víctimas que también tienen que ser atendidas, y no solo por el Servicio de Asistencia a la Víctima, por la propia Fiscalía, que protege sus intereses, y especialmente cuando ellos no los pueden proteger. Entonces ahí empezamos a dar cabida a más intervención. En definitiva, a ver, ya voy pasando todo. En definitiva, también vamos camino hacia lo que sería una ventanilla única. Hoy por hoy, y con las armas legales, con las herramientas legales, perdón, que tenemos, solo nos tendríamos que ceñir a lo que es el delito. Y entonces, claro, aunque yo denuncie un hecho, un accidente, vamos por llamarlo genéricamente por el título, aunque yo denuncie un hecho, sí, dentro de 3 días, con el sello ese que se han comprado muchos juzgados que dicen que eso no es penal, pues el Servicio de Asistencia a la Víctima ya no tendría que intervenir. No. En principio, procuramos hacer un poco de ventanilla única. También hay gente que está muy perdida. Afortunadamente, y para no morir de éxito, digo que afortunadamente no nos llegan todos los asuntos, los 8.000 que estaban previstos, porque además la ley esta 4/2015, perdón, tiene un artículo muy interesante, ya digo, vamos a hacer 25 años, y hay un artículo muy interesante que dice, mira, os vamos a cargar de 20 y tantas, 27, 28 funciones, de las cuales ya hacíamos todas, pero de otra manera, y con menos usuarios o usuarias. Dice, pero además tenéis que hacer todo esto y mucho más sin dotación presupuestaria. O sea, todos los que estáis, haced el pino puente y a ver lo que hacéis. Bueno, pero eso es una de las conclusiones en la imaginación al poder. El hecho de que me hayan pedido casi, que viniera aquí a hacer la exposición, pues me permite un poco decir, bueno, tenemos que inventarlo. Tenemos que inventarlo entre todos. El artículo 9.2 de la Constitución dice que las instituciones y los demás órganos del Estado deben remover los obstáculos para el pleno goce de los derechos y libertades de todos y de todas. Pues si a mí se me presenta un problema en la Oficina de Atención a la Víctima y yo no lo sé resolver, tengo que buscar quien me lo resuelva dentro del sistema. Y entonces, la verdad es que los teléfonos funcionan, yo sé, en ocasiones con Fiscalía tengo que reconocer, siempre que les proponemos algo nos contestan, lo último que nos dicen es, pero pónmelo por escrito. Y entonces, bueno, pues se pone por escrito. Es la ventaja de los juristas sobre los economistas, que los abogados escribimos con bolígrafo y los economistas con lapicero.
termino. ¿Ah? Ah. Bueno, no, esa es una broma que tenemos en mi casa, mi hermano y yo. Él es economista, obviamente. Bueno, entonces, esa desaparición. Estamos también, podríamos plantearnos a nivel filosófico, claro, lo que decía Platón, ¿no? La justicia. Cuando vemos en los papeles, Departamento de Justicia, Administración de Justicia. No, mira, esto es Administración de Derecho, que decimos que venimos de la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa lo que reconoce es el Estado de Derecho, no la justicia. La justicia nos engañó Platón, o nos dijo dónde estaba, pero no nos dijo cómo llegar a ella. Vive en un mundo ideal, al que el filósofo es el único que puede alcanzarla y en el mejor de los casos. No, esto es un mundo de derecho. Entonces, también nos tenemos que plantear que existen en este momento, y con toda esta normativa que deriva del Plan de Estocolmo, que deriva de todos estos cambios que obviamente a los juristas nos cuesta mucho, a todo el mundo, pero a los juristas especialmente, ahora que nos habíamos aprendido una norma, tener que aprendernos otra o matizarla. Pero hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta que en esta legislación, y no porque venga en la directiva del 2012, no porque venga en la Ley 4/2015, sino porque deriva también de estudios a nivel internacional y de las Naciones Unidas, estamos empezando a hablar ya de dos tipos de administración de justicia. La administración de justicia adversarial, la de toda la vida, aquella en la que el Estado, en el mundo penal, pretende imponer una sanción, la civil, donde pretende que uno de los dos, en nuestro caso las compañías de seguros y los perjudicados, pues uno de los dos gane o al menos acerquen posiciones, y lo que están reconociendo la nueva normativa, a nivel científico por lo menos, porque en la práctica tampoco se termina de materializar, va poquito a poco, es lo que se llama la justicia restaurativa. Claro, para mí, los derechos de una víctima, en general, de una víctima, son el derecho a estar informada, el derecho a participar en la resolución del procedimiento, el derecho a ser reparado en lo moral y en lo económico, y el derecho, en su caso, a la protección, que esa es una de las funciones básicas de los cuerpos policiales. Pero el derecho a ser informada no es solo a ser informada, es el derecho a ser informada y que ella pueda exponer sus necesidades frente a la justicia penal, frente a la justicia civil o, en su caso, frente a la justicia restaurativa. Además, eso de alguna manera, lo que hacemos en el servicio de asistencia a la víctima es traducir. Cuando alguien me llega y me dice, me pasa esto, bueno, pues vamos a intentar reconducirlo hacia donde sea. Bien, pues dentro de ese derecho de participar en la resolución del problema que le lleva a la Administración de Justicia, no está solo el artículo 109, 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que le permite personarse y hacer una serie de reclamaciones. No solo está el participar en un procedimiento civil pagando sus tasas previas o con unas diligencias preparatorias que, bueno, pues que al final hay muchos juzgados que ni siquiera saben que existe, porque nunca han existido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y aunque en el 2000 se incluyeron, pues también da muchos problemas. Y bueno, pero también va a poder participar en esa justicia restaurativa. ¿En qué medida puede ser aplicable? En nuestro caso, la justicia restaurativa no es solo mediación. Cuando hablamos de justicia restaurativa o colaborativa, como la citaba esta mañana alguien, que viene a ser lo mismo, no es solo la mediación, están otra serie de círculos o conferencias para resolver problemas, porque a veces, bueno, dice, ¿y por qué me ha pegado a mí y no le ha pegado a otro, ¿no? Bueno, pues esas cuestiones donde ambas partes pueden llegar a conferenciar o a crear una serie de círculos. Y es más, es muy importante en aquellos casos en los que no se llega a conocer el autor. Y claro, aquí todos estamos hablando todo el rato, creo que era una de las filmas que venía después, que estamos hablando de la víctima ideal. Tenemos una víctima y ya tenemos unas consecuencias, ya. Pero es que hay víctimas, primero, que ya tenían unos factores de vulnerabilidad propios. Comentaba, ¿no? Si yo soy tuerto y pierdo el ojo bueno, pues obviamente me quedo ciego, no tengo las mismas consecuencias que el que solo pierde un ojo, que antiguamente era que se aplicara automáticamente. Luego están las víctimas silenciosas y las víctimas invisibles, y nuestra función es esa, intentar que se visibilicen todas las víctimas. Parte positiva de la ley, pues que realmente es un catálogo que ahora puede exigir. Ahora muchas víctimas pueden abrir la ley de 4/2015 y el reglamento de desarrollo y decir, mira, tengo derecho a esto. Y ahora los juzgados, en muchos juzgados, se han dado cuenta que efectivamente, si eso que ya se citaba, no se sabía cómo, en no sé qué norma, resulta que ahora viene recogido en esa ley. Vale. Función de esta oficina de atención a las víctimas.
no solo en lo relativo a lo penal, sino incluso en lo relativo a circunstancias como pueden ser cuestiones de seguridad vial, y de alguna manera tiene que ser esa ventanilla única donde la víctima no tenga que ir mendigando información de una ventanilla a otra, porque esto no es aquí, esto no es aquí, esto no es aquí. Entonces, de alguna manera, participamos en esa idea de ventanilla. Que se evite la victimización secundaria, es decir, la víctima ya es víctima, si ya lo sabe, pero no se lo hagas sufrir otra vez, y además permítele que con el tiempo pueda olvidarse de que es víctima y pase a otra fase. Obviamente hay secuelas que son duraderas, imposibles. Has perdido un brazo y eso te va a recordar toda la vida que te falta un brazo, pero bueno. Pero en la medida de lo posible, tú quieres dejar de ser víctima, que no te recuerden que aquello fue por un accidente o por otra circunstancia. Y lo que sí que, de alguna manera, también lo que decía el que me ha precedido en la palabra, hay que despertar a la sociedad. No basta con que de cada uno hagamos nuestro trabajo bien hecho. O sea, eso es importante, pero además tenemos que conseguir que entre todos la sociedad se mueva y de alguna manera haga visible todas estas necesidades, lo que decíamos desde el principio, ¿no? La prevención, bueno, la prevención institucional, pero también a nivel de calle, a nivel de cuando vamos a merendar, cuando vamos a no sé qué, bueno, nosotros también tenemos que adoptar esas medidas de prevención, ¿no? Estos eran los derechos que yo os he citado. Los daños en el servicio. Desde el servicio sí se puede atender no solo al asesoramiento jurídico, también a verificar las necesidades sociales que pueda tener la víctima, que pueden ser en ocasiones daños físicos, psicológicos o materiales. Bueno, y encauzamos también de alguna manera o reconducimos las necesidades que pueden ser reconducidas hacia los servicios sociales, ¿no? Los factores de protección, todos. Los biológicos, el apoyo social próximo, bueno, estos son con los que podría contar la víctima en cada momento, y que eso hace que ante el mismo hecho, ante el mismo resultado, haya víctimas que sufran más y otras que sufran menos. Pero eso es un poco el entorno del que parte. La victimización secundaria, lo que decíamos, esa respuesta que da el sistema, pero que te hace te hace continuar sintiéndote víctima. Y la terciaria, que no te evita esa estigma social. Es que tú tuviste una vez un accidente. Mira, si lo tuve hace 37 años y no quiero saber más de él, punto. Bueno, esto era un poco ya descendiendo a detalle. ¿Qué es lo que hacemos? Viene la víctima. No, así. Y lo que es la acogida, viene la víctima, le contamos, mira esto, ¿qué te pasa? Bueno, pero esa información activa, ¿no? Lo que decía, primero que me cuente ella qué es cómo ve la situación, yo tengo que traducirlo. Y entonces, bueno, pues entramos en todos esos conceptos de empatía, feedback y todas estas cuestiones para saber si realmente lo que me está proponiendo, si lo que yo he entendido es lo que ella me está proponiendo. Y la segunda parte, la devolución, de decirle, bueno, pues mira, vamos a crear una hoja de ruta, vamos a ver si podemos hacer esto. A veces corremos contra el reloj, ¿no? En función de los plazos procesales o de las circunstancias de cada procedimiento que te llevan a tener que cambiar el orden de intervención. Pero bueno, siempre la víctima, tenemos una frase lapidaria de estas que aparecen en los manuales, que dice que la víctima informada es libre para elegir. Pues si no, es eso que parece efectivamente, así como no le he querido poner porque me parecía ya impactante, pero efectivamente, si la víctima entiende qué es el procedimiento, que el procedimiento penal, por eso era toda la explicación de antes, el procedimiento penal es para lo que es, pero sus necesidades igual no se van a resolver por ese procedimiento penal y hay que buscar otra solución paralela a la vez. Hay que tener todas en cuenta, pero que no piense, eso también lo hemos definido en el servicio como el efecto tobogán. Si os habéis tirado por un tobogán, veréis que es muy divertido, pero si no os cuentan cómo se frena y os empujan la primera vez, os tiran, ¡pum!, os pegáis una sentada y no volvéis a tiraros, ¿no? Pues la gente cuando pone denuncias, claro, la intervención de nuestro servicio no es solo en asuntos de seguridad vial, es todo tipo de víctimas, pero a veces las campañas publicitarias abocan a la gente a poner denuncias, pon denuncias, y es como si le empujaran por el tobogán y cuando se pegan el trastazo te vienen diciendo, claro, si lo llego a saber no pongo la denuncia. Pues igual, si es posible, ya sé que no hay una víctima ideal, y yo mismo lo he dicho, pero si es posible y te puedo informar antes, igual vas a encontrar en cada momento para qué sirve el procedimiento, y vamos a buscar otros procedimientos para ir restaurando esas necesidades que tú tienes. Bueno, esa información, orientación o derivación en su caso, y por supuesto el seguimiento. Porque, claro, las necesidades pues, a veces van cambiando a medida que avanza el procedimiento o a medida que avanza la propia persona, ¿no?
somos un equipo interdisciplinar, eso lo decía en la presentación Rosa. Lo hacemos por voluntad, cobramos, eso sí, pero vamos, como cualquier otro empleado público. Tenemos una formación continua y nos coordinamos entre nosotros semanalmente y luego con las distintas instituciones con las que vamos participando. Esto es de alguna manera hacia dónde vamos. Esto sería dentro y fuera del procedimiento penal y siempre con las especificidades propias. Aquí son las propias del siniestro, del accidente de tráfico, pero que hay veces o sea, cuando tienes un accidente, yo recuerdo una película que vi de pequeño que tiene un accidente y luego lo he sufrido, vamos. El limpiaparabrisas seguía moviéndose, tic, tac, tic, tac, tic. Y hay un momento hasta que te das cuenta que estás vivo, obviamente, y dices, bueno, pues si el limpiaparabrisas funciona, tal. Bueno, pues de alguna manera es algo así, ¿no? ¿Qué especificidad tiene la víctima de un accidente? Pues esa, que está viva, normalmente. Y luego facilitar, igual que hace unos años, la Dirección General de Tráfico dijo, bueno, vamos desde la SUBAT, vamos a no sé lo que he hecho. Vamos a facilitar una serie de datos y, bueno, pues eso, la verdad es que ha funcionado muy bien, sobre todo cuando han acudido a nuestro servicio víctimas con accidentes fuera de la comunidad, porque nos hemos puesto en contacto con ellos y nos los han ido facilitando. Pero es que aquí también, hace unos años, hace igual 15 años no era tan fácil, pero bueno, a golpe de teléfono primero a golpe de teléfono, y en la actualidad con absoluta normalidad, nos han ido facilitando toda la documentación que pudiera tener precisar la víctima para hacer su reclamación, ya en el ámbito penal, ya en el ámbito civil o el que correspondiera, ¿no? Un minuto, Antonio. Vale. Sí, es que de esto ya hemos hablado. La derivación a recursos generales, a recursos específicos y remueve los obstáculos. Para mí, o sea, yo llevo específicamente en el Servicio de Asistencia a la Víctima desde el 2003 y veo que poco a poco, y rebañando de aquí, rebañando de allá, vamos consiguiendo que todos los derechos de las víctimas, los que yo os comentaba, de información, participación, reparación y protección, poco a poco se van siendo de carácter universal. Antiguamente parecía que solo eran unas personas. A raíz de la Ley de Violencia de Género se puso en claro que otra serie de necesidades, y a raíz de cómo se cubrieron las necesidades de las víctimas de violencia de género, resulta que el resto de las víctimas, por decirlo de alguna manera, se han beneficiado de la claridad, de esa visibilización de las necesidades y de los derechos. Por eso digo que es universal a todas las víctimas, todas las necesidades, únicamente, y por una cuestión de economía presupuestaria, tiene que haber una coordinación. No puede ser que 3 organismos estén haciendo lo mismo gastando a lo tonto. Progresivo, a medida que se va visibilizando, e irreversible, no interpretable. La imaginación, básicamente la imaginación, creatividad, para todo lo que la ley o los reglamentos no contemplen, eso, creatividad. Muchas gracias.